Grabando. Pues estamos aquí con Javier Márquez, escritor del libro Uno de los vuestros, y hablando, como en capítulos anteriores, de sombreros y personajes de la mafia en el cine especialmente. Hoy traemos una de las películas y sagas emblemáticas, que es El Padrino. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de...? Pues mira, que tenemos aquí dos muestras, un sombrero y una gorra, porque es muy interesante observar en El Padrino cómo se cuida hasta tal extremo, en fin, todo el diseño de producción, todo el vestuario, pues como todo, la verdad que se cuida en esa saga, que es una maravilla. Pero cómo vemos que este tipo de complementos ayudan a definir a los personajes, ¿no? En El Padrino 1, cuando conocemos a Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, ya en lo más alto de su carrera criminal, él va vestido con buenos trajes, buenos abrigos, su sombrero. Sin embargo, cuando lo vemos en El Padrino 2, interpretado en ese caso por Robert De Niro en su juventud, en la juventud de Vito Corleone, lo vemos por la calle del Italy, pues como iban tantos, en camisa, un chaleco, una gorra, que era pues el estilo medio, ¿no?, del inmigrante italoamericano que llegaba por aquel entonces a Manhattan. Más adelante volveremos a ver un gran cambio cuando a Michael Corleone, el hijo de Don Vito, se ha convertido muy a su pesar en el cabeza de familia, en el gran capo de la familia, y entonces lo vemos con un traje gris impecable que transmite de algún modo la frialdad del personaje, y tocado con un sombrero que también es un sombrero que me parece especialmente, ¿cómo decirlo?, recio, que transmite esa autoridad, ¿no?, que vemos en el propio personaje de Michael Corleone. Es muy interesante, igual que también cuando se van a Sicilia, Michael se desprende de su vestuario habitual y va tocado también con una gorra tradicional de la isla, ¿no? Los sombreros, las gorras en El Padrino nos cuentan mucho de sus personajes. Ya, es que es cierto lo que dices, que quizás de las películas modernas es la película de mafia donde más cuidan la estética. Es decir, en todo, también se ve en la fotografía, en la interpretación, es decir, está todo muy al milímetro, y los sombreros pues también van acorde, ¿no? Y lo que dices de Al Pacino cuando interpreta a Vito, a Michael, perdón, es que lleva un sombrero, un Homburg como a en color gris, y creo que le da esa fuerza y esa solemnidad de ser el jefe del clan mafioso, ¿no? Entonces creo que está impecable, además lo lleva súper bien, con un poquito de inclinación, es decir, súper muy elegante. De hecho, yo digo que es una película de mafia edulcorada, es decir, los mafiosos originales no eran tan elegantes, es decir, estos tienen ese aire de Hollywood que hace que quede un poco más romántica la idea de mafia, y creo que también refleja muy bien lo que decías tú un poco de la evolución del personaje, pues como al principio, por ejemplo, pues cuando vienen de un origen más humilde, como hablábamos en el caso de Al Capone, pues a lo mejor llevan una gorra y había un tipo de mafioso, no eran todos, que querían mostrar esa ostentación en el vestir, buscando lo más llamativo, lo más destacado, y bueno, pues este tipo de sombreros creo que era una forma de llevarlo, además en colores más bien claros, que se vieran a distancia. Sí, es curioso además, estaba acordando ahora otro detalle, otro sombrero que nos cuenta mucho, nos avanza la acción. Poco antes de que Vito Corleone sea tiroteado, lo vemos salir de su oficina, pero ya no es el hombre de negocios, lleva un abrigo que le queda grande, o parece que le queda grande, un sombrero oscuro con un ala demasiado grande para lo que le hemos visto al personaje. Entonces es como, nos lo están presentando como
como un poco avejentado, como un poco débil, como un poco... Y cuando llega el momento en el que ruedan las naranjas, ¿no? De algún modo cobra sentido esa imagen que acabamos de ver. Lo vemos solo en mitad de la calle con su hijo Fredo, que no logra responder al ataque que está sufriendo su padre. Y creo que ahí ese sombrero vuelve a llamarnos otra vez la atención, que está en las antípodas de este sombrero que va a vestir su hijo, ¿no? Es verdad, es verdad. Es un sombrero de luto, es decir, él va de luto de su propio fin, de su propia época de líder de la mafia. Y bueno, pues luego dando un salto a cuando viajan a Italia, cuando Michael Corleone acaba con el McCluskey con el y policía, Sollozzo. eso es, pues tiene que huir y se esconde en Sicilia. Y claro, él se viste como visten allí la gente que trabaja en el campo, y entonces se pone también pues un chaleco, una gorra, que probablemente era la ropa que llevaban los inmigrantes cuando llegaban a Nueva York. Del barco. Y entonces se adaptaban, luego una vez allí se adaptaban más a una gorra más tipo irlandesa, otro tipo de estilo, pero la gorrilla esta tradicional, que también es muy tradicional aquí en España, muy similar a esa mediterránea, ¿no? Una gorra mediterránea, podríamos decir. Totalmente, que la asociaron mucho con el mundo anglosajón, es decir, también con los ingleses y tal, pero era habitual en toda Europa, que era una gorra de este estilo, que es lo que llaman los anglosajones una flat cap, es decir, que es plana por aquí, y en el caso de la que lleva él, que está yo creo que muy acorde a la estética del momento, pues es una gorra como esta, es decir, que tiene mucho vuelo, siendo una gorra plana, veis que sobresale mucho por los lados, y además otra característica es que, como esta de aquí, la visera no está cosida a la gorra, lo cual queda suelto. Y bueno, pues varios de los personajes que salen con Michael en Sicilia, pues hay veces que la llevan un poco levantada. Además, un detalle también característico de la gorra de él en ese momento es que la lleva marcada, es decir, aquí con un pico en la visera, como de estar un poco trillada, como de haberse usado mucho, de estar un poco avejentada, y los personajes que la acompañan también la llevan con la visera bastante irregular, lo cual le da un poco más carácter más de ese momento, ¿no? También del personaje. Sí, además es una escena, bueno, toda esa parte de Sicilia que resulta muy apasionante, donde vemos que la violencia está latiendo en el ambiente, porque de hecho él va de paseo por el campo y lleva dos tipos detrás con la lupara, ¿no? Como se llamaba la escopeta que utilizaban los pastores, y van con él con la escopeta en ristre y se sientan a tomar café, y allá que están con la escopeta, ¿no? La violencia le ha seguido desde Nueva York a Sicilia. Ya, es verdad, y además, claro, es que se masca en el ambiente que puedan atentar contra él, porque sabe que los tentáculos de la violencia pueden llegar a todas partes. Y sí, la verdad es que es una parte de la saga muy curiosa, ¿no? Ese contrapunto de Sicilia. Una pena ya que la tercera entrega, y ya se desarrollaba en 1979, 78-79 creo que es, ahí ya desaparecen los sombreros. Ya en aquella época ya no estaba tan de moda el llevarlos, y ya no tenemos personajes que lleven. En Sicilia sí, en la escena que están en la escena, toda la parte que están en Sicilia, él vuelve a llevar una gorra muy similar a esta. Pero en Nueva York han desaparecido los sombreros, ya no estaban de moda, no como ahora que vuelven a estar de moda. Bueno, es que las cosas vuelven, y efectivamente está muy bien también enlazado con la época, y es que ya años 70, 70 y tantos, pues el sombrero cae un poco en desuso, hay una ruptura, como digo yo, con el pasado, y bueno, pues hoy en día se ha retomado con más libertad, cada uno a su estilo, como siempre digo, y es una maravilla que una prenda tan especial pues vuelva de esta manera. Que agradecerte como siempre, Javier, esta charla así en confianza de sombreros y cine. Encantadísimo. Y bueno, pues gracias también por haber visto el vídeo, y si tenéis cualquier pregunta o cuestión, aquí abajo os animo a hacerla.